Alto ahí. ¿Quieres aprender a hacer el pie de coco más cremoso y delicioso que hayas probado sin complicaciones y con un secreto que solo la abuela conoce? Quédate hasta el final, porque esta receta cambiará tu forma de hacer postres para siempre. En pocos pasos y con ingredientes súper simples, te voy a enseñar cómo lograr la textura y cremosidad que solo la abuela sabe conseguir. Primero, tritura 200 gramos de galletas tipo María hasta reducirlas a polvo. Secreto de la abuela: aplástalas muy bien para que la base quede súper uniforme y la torta tenga la textura perfecta. Este pequeño detalle hará toda la diferencia. Ahora mezcla 100 gramos de azúcar pulverizada con 80 gramos de maicena y una cucharadita de vainilla. Tip de la abuela: usa azúcar pulverizada porque se disuelve rápido y da una textura increíble. Si haces esto, tu crema quedará suave y sin grumos. Ahora agrega 400 mililitros de leche de coco fría. Si no tienes, la puedes sustituir por la misma cantidad de crema de coco. Secreto de la abuela: la leche de coco fría hace que la crema sea más cremosa. Por eso te recomiendo dejarla en la nevera 24 horas antes para obtener una textura perfecta. Y vamos a incorporar también 500 mililitros de leche normal a temperatura ambiente con unas gotitas de ron sabor a coco. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes. Lleva la mezcla a fuego bajo sin dejar de batir. Tip de la abuela: mezcla en forma de 8 para no cansarte y que no se pegue. Si sigues mezclando así, tu crema tendrá la consistencia perfecta para el siguiente paso. Mientras tanto, quiero compartir contigo una anécdota. Una vez ayudé a la abuela a preparar este postre y ella me dejó mezclando mientras se fue a ver la novela. Mientras yo estaba con los brazos cansados, ella me gritaba desde la sala: sigue batiendo con fuerza para que no se me pegue. Al final yo terminé con los brazos cansados, pero valió la pena. Cuando tengas esta consistencia, apaga y retira del fuego sin dejar de batir para evitar que se pegue. ¿Quieres que tu pie quede cremoso como el de la abuela? Este es el truco que nadie te cuenta. Vas a incorporar 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Y el consejo de la abuela será añadir el queso crema mientras la crema esté caliente, para ayudar a lograr una textura increíblemente cremosa y uniforme. Observa cómo se transforma en algo suave y brillante. ¿Ves cómo cambia? Esto es magia pura. Finalmente, cubre con papel de cocina y lleva a la nevera por 40 minutos. Mientras tanto, a las galletas trituradas, añádele 7 cucharadas de coco rallado. Si no tienes este ingrediente, lo puedes sustituir por harina de coco. E incorpora 90 gramos de mantequilla derretida con unas gotas de ron. Y atención, porque te comparto un secreto especial de la abuela que pocas personas conocen. Debes usar la mantequilla derretida, pero fría o a temperatura ambiente. Nunca lo hagas caliente, para evitar que las galletas se cocinen con el calor y la mezcla resulte aceitosa o difícil de compactar correctamente. ¿Qué te parece este increíble tip de cocina? Y ojo, si haces esto bien, tu base quedará firme, pero al mismo tiempo perfecta para el pie. Aplana muy bien con la ayuda de tus manos hasta compactar la base. Transcurridos los 40 minutos, retira la crema de la nevera. Viértela sobre la base, asegurándote de esparcirlo bien por todas partes. Cubre con papel de cocina y refrigera hasta el día siguiente. Te aseguro que la espera valdrá la pena. Mientras tanto, te comparto una anécdota. Una vez, la abuela preparó este postre con mucho esfuerzo para compartir con su familia. Lo guardó en la nevera hasta el día siguiente, y ellos aprovecharon la oportunidad de probarlo poco a poco. Cuando la abuela lo fue a servir, se dio cuenta que la dejaron con la bandeja vacía para que ella la limpiara. Al final, se quedó con ganas de probarlo. Transcurrido el tiempo, desmolda el pie con mucha delicadeza. Y te comparto un consejo de la abuela. Desmolda con un cuchillo humedecido para que quede perfecto. ¿Quieres que quede impecable? Este pequeño detalle lo logra. Decora con coco rallado o chocolate, como prefieras. Hay personas que prefieren el chocolate para contrastar los sabores. Y listo,
Un pie de coco cremoso que todos amarán. Te reto a probarlo para que lo repitas todos los días. Y atención, porque en este momento es en el que todos van a decir ¡wow! Esto es increíble. Si te gustó esta receta y los secretos de la abuela, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún tip delicioso. Y déjame un comentario. ¿Conocías estos secretos de repostería que te comparte la abuela? Te enviamos un enorme abrazo deseándote un buen provecho. Solo disfruta lo cremoso que queda este delicioso pie. Crujiente con la base y cremoso por dentro. Te envío un enorme abrazo deseándote éxito, bendiciones y un buen provecho. Hasta un próximo video. Si es de tu agrado, puedes escribir en los comentarios tu nombre y desde qué país nos ves, para enviarte un saludo especial en nuestro próximo video. La abuela te da las gracias por acompañarla hasta el final. Te envío un enorme abrazo y dice que te quiere mucho. Tengas una feliz y bendecida semana. Hasta una próxima explicación de cocina.